Los Gálvez de Macharabiaya. A principios del siglo XVIII, los hermanos Matías, José, Miguel y Antonio, más conocidos como los Gálvez de Macharabiaya, nacen en el seno de una familia de hidalgos empobrecidos. Huérfanos de padre, los hermanos mayores, Matías y José, aunque pequeños de edad, comparten su tiempo de escuela con el pastoreo y el cultivo de sus tierras para alimentar a su familia y pagar los altos impuestos de la época. La suerte de los muchachos cambia con la visita pastoral del obispo de Málaga a Macharabiaya. González de Toro queda entusiasmado con la inteligencia de José y decide ayudarle convirtiéndolo en su acólito y becándolo para que estudie en el Colegio Apostólico de San Sebastián de Málaga. Tras comenzar sus estudios de teología en la Universidad de Granada, José decide estudiar jurisdicción en Salamanca y Alcalá de Henares. El obispo de Málaga es enviado a Cuenca, y en su lugar, el Vaticano nombra al presidente del Consejo de Castilla, asesor personal del rey, Gaspar de Molina y Oviedo. José pasa a ser el protegido del gran mecenas, y con 23 años es nombrado abogado defensor de la provincia de Málaga, en la Villa Corte de Madrid. Con la llegada de Carlos III al trono de España, llegan una serie de ministros extranjeros, lo que incomoda seriamente el ánimo de los españoles. Sin embargo, José de Gálvez no duda en convertirse en el abogado defensor de la embajada francesa en España, y gracias a su destreza política y su tesón en el trabajo, las virtudes de don José comienzan a ser conocidas en los altos círculos políticos. El primer hombre de Estado, Jerónimo Grimaldi, solicita sus servicios empleándolo como su secretario personal. Con 32 años es nombrado abogado de Cámara del Príncipe de Asturias y 2 años más tarde, alcalde de Casa y Corte. Demostrada su valía como detective en su último cargo y ante las graves pérdidas económicas del virreinato de Nueva España, Carlos III le encomienda una misión secreta: investigar a los funcionarios de la colonia. José de Gálvez es nombrado visitador general del virreinato de Nueva España y miembro honorario del Consejo de Indias. A su llegada a Nueva España, encuentra que las obras de defensa encargadas por el rey no han sido realizadas, pero el dinero ha desaparecido. Consigue pruebas que involucran al mismísimo virrey de Cruillas. Don José crea una cooperativa de trabajadores para el estanco de tabaco, reforma la hacienda y la ley de intendencias. Gracias a su labor, la colonia de Nueva España comienza a ser rentable para la metrópoli. Llega otra orden real. A don José de Gálvez se le encomienda la expulsión de los jesuitas de Nueva España, medida que provoca sublevaciones entre la población y que tendrá que atajar personalmente con su ejército. Ante la gran amenaza que representaban las constantes rebeliones de los indios de la Sonora y Sinaloa, se presenta voluntario para realizar una inspección en dichas provincias. Tras ponerse en contacto con el nuevo virrey Marqués de Croix, recibe una orden de la Corte de Madrid, referente a la necesidad de descubrir y conquistar las costas de Alta California, para disuadir a los rusos de establecerse en estas tierras. En esta expedición se levantó el puerto de San Blas, se descubrió la bahía de Monterrey y la de San Francisco. Con la ayuda de los franciscanos, dirigidos por Fray Junípero Serra, se realizó una exitosa tarea. Desde el puerto de San Diego de Alcalá, al sur de Sonora, al norte se crearon 21 misiones, entre las que destacan San Carlos de Monterrey, San Diego, San Francisco, Santa Bárbara y Los Ángeles. Ante los continuos robos y ataques de los indios bárbaros sobre los poblados, haciendas y ranchos de la frontera, el gobernador de Nueva Vizcaya pide ayuda al virrey, solicitando unos 200 o 300 hombres para reforzar los presidios. Pero el único que llegó a Chihuahua fue un soldado. Este valiente joven de 23 años era don Bernardo de Gálvez y Madrid, el único sobrino del visitador y único hijo vivo del primer matrimonio de don Matías con doña Josefa de Madrid.
Nombrado capitán del Regimiento de Infantería de la Corona, con título de comandante de las fronteras de Nueva Vizcaya y Sonora, don Bernardo y su ejército buscan a los apaches durante meses, sufriendo innumerables contratiempos y pérdidas. A principios de noviembre encuentra a los temidos apaches, consiguiendo recuperar las cabezas de ganado robadas y pieles de alto valor. Las muertes y robos continuaban, y don Bernardo, en contra de las leyes, reúne un nuevo ejército, mayoritariamente compuesto por soldados indios. El buen trato de don Bernardo hacia sus hombres indios hace que diferentes tribus decidan apoyarle, reconociendo el propio virrey, meses más tarde, que la tranquilidad que en ese momento reinaba en la frontera jamás se había conocido anteriormente. En 1772 regresa a España acompañando a su tío José. Don Bernardo ingresa en la Escuela Militar de Pau para perfeccionar sus técnicas militares y el idioma galo. Durante este tiempo, Antonio y Matías de Gálvez Gallardo han estudiado la carrera militar. Matías es nombrado comandante en el Regimiento de las Islas Canarias, mientras que Miguel de Gálvez se ha convertido en un importante alcalde de casa y corte, y es ascendido a ministro togado del Consejo de Guerra. 1776 es el año que cambiará definitivamente la vida de los Gálvez de Macharabiaya. El mecenas de la familia, José de Gálvez, es nombrado secretario de Estado del Despacho de Indias. Este ascenso repercute favorablemente en la provincia de Málaga. Se crea la Real Fábrica de Naipes en Macharabiaya, que no solo da trabajo a todas las familias de artistas que deciden emigrar a la villa, sino que también beneficia en el Batán de Benalmádena, de donde procede el papel para los naipes. La villa de Macharabiaya se convierte en la pequeña Madrid. Se crea la primera escuela pública para niñas de España. Se restaura la iglesia de San Jacinto y se le da aspecto catedralicio. Cuenta la leyenda que el suelo de la iglesia iba a ser cubierto con monedas de oro, pero que Su Majestad Carlos III pidió que las monedas fuesen colocadas de canto para que su rostro no fuese pisado. Debido a las grandes dimensiones de la planta de la iglesia catedral, se dispuso a no utilizar las monedas para cubrir el suelo, y guardándose el tesoro en el interior de la cubierta por si alguna vez la iglesia fuese destruida, el tesoro se ha utilizado en su reconstrucción. Bajo la planta de la iglesia está la cripta Panteón, que tiene las mismas dimensiones que la iglesia. Bajo el presbiterio se realizó el mausoleo de mármol, para el reposo del alma de José Gálvez, y las estatuas orantes, representando a los principales componentes de la familia. Coincidiendo con la traída del agua desde el acueducto de San Telmo, y para paliar el abastecimiento de agua en Macharabiaya, se manda construir 3 fuentes públicas y un lavadero cubierto. También se construye el saladero cubierto y una carnicería. A la entrada del pueblo podemos encontrar el templete, monumento conmemorativo a las construcciones realizadas por la familia Gálvez. Conocedores de las necesidades de los campesinos malagueños, consiguen crear el Montepío de Viñeros, con la función de entregar préstamos, sin derecho, premio ni gratificación alguna para el monte ni otra persona. 2 años después, el ministro de Indias abolió el sistema secular de las flotas y en la pragmática del comercio libre autorizaba el intercambio de mercancías y productos entre varios puertos de la península. Entre ellos estaba el puerto de Málaga y los puertos americanos. Esta ley va a tener una gran repercusión en la ciudad y se promueve la fundación de diferentes organismos. Consulado del Mar, Real Colegio de Náutica de San Telmo en Málaga, Sociedades Económicas Amigos del País de Vélez Málaga y Málaga,
el acueducto de San Telmo, la aduana. El Ayuntamiento de Málaga, en agradecimiento por todas las ayudas realizadas, nombra a Miguel y José de Gálvez regidores perpetuos para sí y sus descendientes. La grandeza de las obras de don José de Gálvez también pueden contemplarse en el que se considera hoy el segundo mejor archivo del mundo, el Archivo de Indias, situado en Sevilla, donde se unieron todos los documentos dispersos del Archivo de Simancas, de Sevilla y de Cádiz. Cuando don José de Gálvez es nombrado secretario de Estado del Despacho de Indias, ministro de Indias, recibe el departamento más vasto de la monarquía, en el que se reúne el gobierno civil, militar, eclesiástico y económico de la América española. El pequeño de los Gálvez Gallardo, Antonio, es apresado por el corsario Alí Pérez, que le lleva a la ciudad de Sale. Allí, por su cuenta y riesgo, negocia con el sultán Sidi Mohamed los tratados de paz entre Marruecos y España. Su hermano Matías continúa su ascendente carrera militar y se convierte en gobernador de la fortaleza de Paso Alto y segundo comandante general de las Canarias. El hijo de don Matías, don Bernardo, apenas recuperado de sus heridas por su participación como capitán del regimiento de Sevilla en el desembarco de Argel, es nombrado nuevo coronel del regimiento fijo de Nueva Orleans, con la difícil misión de proveer de defensa, fomentar la población y el comercio de la provincia de Luisiana. Los Gálvez movilizan a la población de Málaga y Canarias, donde son conocidos por sus mecenazgos. Un gran número de familias emigran a la Luisiana, creando fundaciones como Galveston, en el río Amite, Nueva Iberia o Nuevo Madrid, o las poblaciones de Valenzuela, Barataria y Tierra de Bueyes, en el delta del Mississippi. El 4 de julio de 1776, los rebeldes de las 13 colonias inglesas de Norteamérica declaran su independencia de la madre patria, Gran Bretaña. Don Bernardo, con 31 años, se convierte en el gobernador más joven de los extensos territorios de la Luisiana y en el máximo exponente de la ayuda clandestina que España suministra a la fundación de los Estados Unidos de América. La ayuda se realiza a través de la persona de Oliver Pollock, quien navega el río Mississippi proveyendo a los rebeldes de ganado, mantas, armas, pólvora, uniformes, botas, sables. Don Bernardo recibe una carta secreta en la que se le informa de que España ha declarado la guerra a Gran Bretaña el 21 de junio de 1779. Ante la débil situación de la fuerza española en la provincia de Luisiana, don Bernardo reúne un consejo y propone un plan de ataque contra los ingleses. Todos sus oficiales le aconsejan esperar a los refuerzos de La Habana, pero los refuerzos no llegan. Don Bernardo intercepta una carta desde el fuerte Carlota de Movila al fuerte de Natchez, con fecha del 3 de julio, en la que se informa de un próximo ataque inglés a Nueva Orleans. Casado en secreto con la criolla francesa Felicitas de Saint-Maxent, es bien respaldado por la familia de su esposa, y firme en su decisión, consigue convencer a 700 hombres, entre tropa veterana, reclutas y milicia de todas las razas y colores, para atacar a los ingleses en sus propios puestos y fortificaciones. Previamente a la partida, un huracán hunde en el Mississippi casi todas las embarcaciones, arruina las casas y destruye los campos. Lejos de desanimarse, don Bernardo consigue mantener el vigor en la tropa y en sus vecinos. Recuperan algunos barcos y artillería del fondo del río, y días después del furioso huracán, sin tiendas, equipajes o ingenieros, con solo un oficial de artillería enfermo que conducía por el río, realizaron la penosa marcha hasta el fuerte Manchac. El fuerte es tomado por asalto, sin desgracia alguna y quedando su guarnición prisionera de guerra. Con la mitad de la tropa, don Bernardo siguió subiendo el Mississippi hacia el fuerte Nuevo Richmond de Baton Rouge. Distrayendo el fuego enemigo al paraje de un falso ataque, desmanteló el fuerte, de forma que los ingleses pidieron capitulación. Don Bernardo la concedió, con calidad de quedar la tropa inglesa prisionera de guerra,
y que se entregase el fuerte de Panmure de Natchez, que estaba muy bien guarnecido. Mientras en la corte se debatía si atacar primero Movila o Pensacola, don Bernardo de Gálvez, sin esperar respuesta, comienza a preparar su ataque a la Movila, con la coincidencia de que el mismo día que las Cortes de España aprueban el envío de ayuda, las tropas de don Bernardo toman el fuerte de Carlota en la Movila. Como recompensa por todas estas victorias, a don Bernardo le es otorgado el cargo de mariscal de campo. Aunque Carlos III le había concedido absoluta autoridad para la toma de Pensacola, y teniendo las fuerzas terrestres y navales a su disposición, no confiaba en los capitanes generales Navía y Navarro. Y antes de zarpar, pidió real permiso a su tío José para atacar Pensacola, a pesar de no tener la tropa mínima. Una vez había zarpado la flota, don Bernardo convocó a sus comandantes a bordo del navío San Ramón y les informó de su nuevo plan. Los españoles desembarcaron a granaderos e infantería ligera en la isla de Santa Rosa, situada fuera de la bahía, sirviendo la isla como centro de reorganización a la espera de los refuerzos que había dispuesto don Bernardo, que tenían que llegar desde Movila y Nueva Orleans. Don Bernardo se encontró con más dificultades de las previstas. Al tortuoso canal había que añadirle la fuerte corriente de las aguas, la falta de prácticos y el fuego lanzado por el castillo de las Barracas Coloradas a cualquiera de las embarcaciones que intentara cruzar la bahía. El navío insignia de la flota, el San Ramón, mandado por Calvo de Irizábal, rehúsa entrar en la bahía. Ese mismo día, el 18 de marzo de 1781, don Bernardo de Gálvez, ante aquella situación, sin oficial doméstico ni criado alguno, se subió a su bergantín y mandó enarbolar la insignia de mariscal de campo. A la vista del ejército, escuadra, convoy de los enemigos, forzó la entrada del canal, fondeando en el interior de la bahía de Pensacola, sin que el fuego enemigo pudiera alcanzarle. Saltando a tierra por la parte interior de la isla, le recibió su tropa entre vítores y aplausos. 2 meses después, el 10 de mayo, el fuerte George se rindió a los granaderos españoles al mando de Bernardo de Gálvez. El rey Carlos III concedió a Gálvez varios títulos, de gobernador de la Florida y de Luisiana del Oeste, vizconde de Gálvez y conde de Gálvez, y le hace merced para que añada a su escudo de armas un nuevo emblema, el mote de Yo Solo. Don Matías es nombrado virrey de la Nueva España y toma posesión el 29 de abril de 1783. Allí realizó una fructífera labor. Fundó en México la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Comenzó la reconstrucción del castillo de Chapultepec. Empedró numerosas calles para evitar enfermedades producidas por las aguas. Fundó la Gaceta de México y terminó la catedral. Falleció el 3 de noviembre de 1784. Le sucedió como virrey su hijo, don Bernardo, hasta ese momento capitán general de Cuba. Don José de Gálvez fue nombrado marqués de la Sonora y participó como padrino de bodas del hijo favorito del rey Carlos III. Durante el gobierno de don Bernardo de Gálvez, como virrey de Nueva España, tuvo que hacer frente primero a las heladas de agosto de 1785 y después a las sequías de 1786. Las pérdidas de la producción de maíz que alimentaba a la población de Nueva España produjeron una gran hambruna y la población comenzó a enfermar. Don Bernardo donó su propio peculio para alimentar a los mexicanos y acogió a los enfermos en su casa. Inauguró el alumbrado público en las principales calles de la Ciudad de México. Elaboró un reglamento sobre teatro. Continuó con las obras del castillo de Chapultepec, que se sufragaba gracias al dinero conseguido con las corridas de toros, donde él participaba. Pero el 30 de noviembre de 1786 fallecía en Tacubaya, a los 40 años de edad, don Bernardo de Gálvez, dejando viuda y 3 hijos, Matilde, Miguel y Guadalupe, de nacimiento póstumo. Su entierro fue de los más fastuosos realizados en la capital de Nueva España,
Su corazón está enterrado en el altar de los Reyes en la Catedral de México y su cuerpo frente a su padre, don Matías, en el Colegio Apostólico de San Fernando. Don José recibió la noticia de la muerte de su sobrino a través del primer ministro de Estado, Florida Blanca. El poder de don Bernardo en América, su repentina muerte y el hecho de que la noticia no llegase directamente al ministro de Indias desde México, hacen creer a importantes historiadores de la época como Alexander Humboldt que fue una muerte provocada. Varios meses después, falleció en la corte de Aranjuez don José de Gálvez. Sus restos fueron trasladados hasta su villa natal, Macharabiaya, donde reposan en la actualidad. Miguel fue enviado como embajador de España a Rusia para investigar la política de Catalina II en América, consiguiendo una serie de convenios comerciales para la venta de los vinos malagueños en el lejano país. En 1792 fallece don Miguel en Gotha, Alemania, y meses después en Madrid, don Antonio. Rosa María de Gálvez, hija de Antonio y también nacida en Macharabiaya, se convierte en una prolífica escritora de teatro, periodismo y lírica, siendo sus obras representadas en los teatros más importantes de Madrid y sus personajes interpretados por los actores más famosos. Los Gálvez de Macharabiaya son los pilares de la historia de España y América, tal y como la conocemos hoy en nuestros días.